Voy a empezar fuerte y al medio. El síndrome guastavino, de Carlos Trillo y Lucas Varela. Novela gráfica. Salió publicada por primera vez en el año 2007, entre 2007 y 2008, en la revista Fierro, revista de literatura gráfica, de cómic, de historieta de Argentina. ¿Por qué digo fuerte al medio? Les cuento un poquito el argumento. En el síndrome guastavino, el protagonista es Elvio Guastavino, hijo de un ex represor de la última dictadura cívico-militar argentina, que tiene muchos traumas y que, bueno, hasta ahí es un tipo raro y además de raro, tiene deseos de ahorrar. Es un empleado de oficina, un empleado público que ahorra todo su dinero para poder comprarse una muñeca con la que está obsesionado. Podemos decir que es muy desagradable, pero hasta ahí sería, bueno, un pobre tipo con algunos temas, ¿no? Pero en verdad, lo que a medida que la historieta va avanzando nos enteramos como lectores es que Elvio tiene una herencia mucho más pesada que ser el hijo de un represor. Y es que él aprendió de su padre las peores prácticas de tortura que, bueno, las peores prácticas no estoy en condiciones de hacer tal valoración, pero sí una práctica de tortura que está muy poco hablada post dictadura, que es las violaciones de las y los detenidos. Guastavino padre llevaba a las detenidas a su casa y Guastavino hijo, cuando todavía era pequeño, miraba eso que el padre hacía. Entonces, lo que la novela nos está planteando explícitamente, no es un libro para niños, por favor se los pido. Sí, por ahí para adolescentes que están enterados de lo que pasó, pero que gracias a este libro puedan ver algunas cosas que necesitan a veces ver literalmente, o necesitamos ver literalmente. Es un libro que, decía, nos pone de frente con una... Me cuesta hasta explicarlo porque es muy explícito y por momentos se vuelve muy duro en su especificidad, ¿no? Este personaje que está enfermo, que tiene una perversión con las muñecas, no queda ahí, no es solamente con las muñecas, es por qué se desarrolló esta perversión en el personaje, qué hace con eso y cómo todo su entorno estaba al tanto de ciertas cosas, como sabemos, ¿no? Por eso digo dictadura cívico-militar, estaba al tanto de ciertas cosas, pero igual se escondían, no se contaban, se protegía a quienes esto que podemos ver como la perversión de un personaje lo hacían y era celebrado y aprobado. El libro es fuerte, igual tiene una historia tan atrapante que no lo podemos dejar de leer, eso es cierto, yo lo empecé y terminé en el mismo rato, está bueno que pase eso, y está prologado en esta edición, que es del año 2022, de Hotel de las Ideas, ya casi 20 años después de que saliera por primera vez, por dos personas, dos doctoras en ciencias sociales. Y eso me gustó mucho porque en ese prólogo no solo explican todo el contexto en el que había salido la obra, que era 2007, recientemente empezaban a reabrirse las causas de lesa humanidad y empezaban los juicios contra los represores después de las leyes de punto final y obediencia debida, los indultos de la década del 90 y demás. Había como un regreso al juzgamiento de estas personas. Y además en una época que parecía que estaba todo claro, que todos estábamos hablando en el mismo idioma. Y que después, con el avance de las derechas, según cuentan estas doctoras en ciencias sociales, que vamos a decir su nombre, son Mara Burkhardt y Mariela Acevedo, no queda tan claro que todos estamos hablando de lo mismo. Entonces, este tipo de libros ayudan a reinstalar lo dramático y lo nefasto y lo necesario de hablar de estos temas para que no vuelva realmente a ocurrir, porque alguien puede estar siendo un negacionista y avalando incluso torturas y delitos de lesa humanidad a la vuelta de la esquina, y no hay ninguna penalidad con eso. Así que de todas esas cosas podemos hablar en El síndrome guastavino, que Hotel de las Ideas reeditó
en 2022. Durísimo, durísimo, durísimo. Me van contando en los comentarios si tienen ganas algunas de las lecturas que han tenido en la semana o que vienen teniendo y que les están gustando, que les están sirviendo, que los están ayudando a reflexionar. Y también si leyeron este libro, tanto en su versión original de la revista Fierro, como ya, aparte fue traducido a varios idiomas, como ya en formato libro. Me encantaría saberlo, cuál es su opinión, si les interesa ir a buscarlo, por qué sí o por qué no. Y de paso pueden suscribirse al canal, que ayuda un montón, y pueden darle like, que es algo que también sirve mucho para los algoritmos, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subo un nuevo video y demás, que son cositas muy útiles en esta casa de YouTube. Voy a dejar mi favorito de la semana para el final, que es este de Liliana Bodoc, Poderoso el Chiquitín. Pero antes les voy a ofrecer una reseña de un libro de cuentos, que sé que para muchos un libro de cuentos puede ser ese costadito de lectura que le reservamos a nuestro día. Tengo media hora, voy a leer un cuento. Qué lindo empezar y terminar. Y qué lindo también que sea con Caballo de Verano, de Hernán Roncino. Para hacerles la reseña de este libro no me quedé solamente con mis sensaciones, porque sentía que no había sido capaz de entrar en la profundidad de los cuentos. No había sido lo suficientemente buena lectora para entender todo lo que me estaba diciendo Roncino con estos cuentos. Entonces busqué entrevistas, estuve leyendo, escuchándolo hablar, y así me enteré que Caballo de Verano es, miren, se los voy a leer literal porque dice Roncino que en una entrevista en Página 12 es un homenaje a un cuento de Haroldo Conti, y además es un homenaje a la manera de mirar el pueblo como espacio narrativo. El libro está dividido en 2 partes y tiene 9 cuentos, 6 en la primera parte y 3 en la segunda parte. Son cuentos que Hernán viene escribiendo desde los años 80 y que, como él es de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, ahí viene lo del homenaje a la forma de mirar el pueblo como espacio narrativo, escribe desde un lugar en donde el campo, lo bucólico, lo alejado de la ciudad, lo periférico, puede ser protagonista. Y estos cuentos iban surgiendo en su cabeza entre las novelas que ha sacado y que seguramente para muchos sean parte de sus bibliotecas, como Glaxo, como Una Música y demás. Acá hay personajes que incluso son la previa a los personajes de esa novela, de esas novelas, o incluso son los personajes de esas novelas, pero que antes tuvieron como su versión cuento, no las novelas, digo, esos personajes que aparecen acá en estos cuentos. Son, a diferencia de lo que proponía Cortázar para los cuentos, lo mismo dice Roncino en las entrevistas, son cuentos que van más en la línea Hemingway de la literatura, donde hay lo no dicho es lo más importante, y al lector le queda la idea de que, como la teoría del iceberg del propio Hemingway, de que hay algo bajo la superficie que no estamos viendo, pero es lo que está sosteniendo lo que sí se ve, que es lo que está arriba. Y entonces hay tanta cantidad de cosas no dichas que, como en la vida cotidiana, o sea, no vas por la vida sabiendo todo lo que le pasó al almacenero para comprender su vida. Nosotros nos enteramos de que él nos trató mal hoy y a partir de eso podríamos tener toda una historia. Bueno, es un poco eso lo que pasa acá. Hay un hecho, hay algo que se desata, hay un enrarecimiento, hay como un conflicto, pero es un conflicto que por ahí permanece un poco agazapado y que sabemos que en cualquier momento puede explotar, pero no. Son historias a las que uno puede llegar y habitar por ratos largos, porque son cuentos largos, y nos quedamos en ellas un rato, y lo que les recomiendo es que se queden en cada una de ellas reflexionando, buscando, releyendo, entendiendo por dónde va. Si lo leen como yo, que lo leí todo seguido, siento que les puede llegar a pasar lo mismo que me pasó a mí, de sentir que, ay, me perdí una parte, pero porque yo no me di el tiempo que estos cuentos necesitan para llegarnos. Y eso es una falencia mía. Por eso cuando se lo recomiendo digo, ténganlo en la biblioteca, lean un cuento hoy, disfruten, saboréenlo, sigan con otra cosa, así como fue la propia escritura de Hernán Roncino, que los iba escribiendo cada tanto. Me parece una gran forma también de conocer su literatura, de tener una pizca de algo que después por ahí pueden engancharse y buscar que les pase lo mismo con sus novelas.
Quiero agradecer, además, antes de pasar a mi favorito de la semana, a todas las personas que hacen posible Por qué leer para que este video llegue a ustedes. Hay muchísimo trabajo atrás y muchas personas que están interviniendo. Cámara, producción, edición, quisiera decir iluminador. No, bueno, no voy a decir todo porque no es cierto. Pero gracias a todas las personas que participan y que aportan económicamente al proyecto. Y si ustedes también quieren hacerlo, pueden escanear este QR que está en la pantalla, que los va a llevar a una página con la posibilidad de suscribirse a membresías o hacer un aporte único. De verdad, todo lo que puedan hacer es un montón para nosotros, porque así vamos a poder seguir haciendo Por qué leer cada vez más y mejor. Ríndanse a los pies de Liliana Bodoc. Fin de la reseña. Así podría ser, de verdad. O sea, es un libro tan cortito y tan poderoso que yo lo pongo adelante de cualquiera y se cae. ¿Vieron como en los evangélicos? Es como ríndanse a los pies de Liliana Bodoc. Pero bueno, para ser un poco más como generosa con la reseña y un poco más honesta también con el espacio, que es de reseñas, voy a contarles un poco de qué va. Este libro reúne 3 conferencias y una entrevista a Liliana Bodoc hechas en un periodo de tiempo. A Liliana la necesitamos, la queremos, la extrañamos, pero por suerte nos ha dejado tanto por leer y por pensar, por proponernos pensar. La verdad es que hacer una reseña de cada uno de los ensayos o de este libro, más que lo que les digo que es realmente para pensar, no tiene tanto sentido, porque como les digo siempre que hay libros que ofrecen tantas ideas y argumentos para decir lo que dicen, es un libro que se lee con lápiz y con post-its, ¿no? Es un libro para debatir, para que nos ayude a pensar. Liliana no impone sus ideas sobre el lenguaje, porque es el tema del libro, sobre el uso de la palabra, sobre la generosidad de parte de los escritores y su rol político, no partidario, sino político, a la hora de llevar la literatura a los distintos lectores. Y pienso en el momento en el que ella dice que la palabra y el utilizar muchas palabras y que el lenguaje sea más rico, le da palabras al otro para después decir lo que le pasa. Es tan interesante y tan generosa en cómo lo dice, que la sensación es que tiene razón, pero no es por imposición que ella llega a los argumentos o que nos ofrece pensar, sino que es por generosidad y por desglosar esos argumentos punto por punto. Y en cualquiera de mis marcas yo podría abrir y leer, por ejemplo, a ver, no sé, esta que tiene un corazón. Arte, educación y política son conceptos entramados y dependientes. Si la educación es vapuleada la palabra de nuestros niños y nuestros jóvenes, y con la palabra sus capacidades, sus sueños y sus derechos. Punto. Contundente. Así es Liliana. Con lo cual, para mí, leerla acá y además con el prólogo de la creadora de Gitanjáfora, la docente Elena Stapich, que es quien con Letras Sudaca editaron en conjunto este libro, es una pieza que la podemos tener en la biblioteca, insisto, siempre digo lo mismo, y volver a ella en la clave de lectura que queramos. Hice un encuentro con bibliotecarios y busqué acá información y dije, claro, es esto lo que les tengo que decir. Y está en la letra de Liliana. Así que si ustedes están en el mundo de la literatura, tanto sea para escribir como docentes, educadores, mediadores de lectura, este libro es ideal para ustedes. Ojalá que les guste, ojalá que lleguen y ojalá que vayan por alguna de estas lecturas o por la que quieran. Lo importante es que lean. Hasta la próxima lectura.